Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Gallego y soy vocal del CEAP, responsable de los seminarios mensuales del CEAP, y este es uno de estos seminarios, de este ciclo. Quería daros la bienvenida, lo primero, y las gracias por compartir con nosotros este ratito. El seminario de hoy es un seminario un poquito diferente en el formato. En lugar de que haya un ponente y luego haya un tiempo al final para el debate, sí que mantendremos al final media hora para las preguntas y para el debate, pero al principio, en lugar de una persona, vamos a ser un grupo de varias personas, las que vamos a hablar, y vamos a hablar de una experiencia grupal que ahora mi compañera Miriam os va a contar un poquito más. Y bueno, nosotros hablaremos más o menos 50 minutos, como mucho una hora, y luego la media hora final haremos las preguntas. Si queréis ir haciendo preguntas, las podéis hacer en el chat y luego las iremos rescatando y las iremos compartiendo con el resto de las personas. Y os pediría que si vais a tener ruido en el entorno, por favor, silenciaros el micrófono de vuestra pantalla. Miriam, te doy paso. Muchas gracias. Ok, les voy a compartir pantalla para la mini presentación. Preparé así como una mini presentación para hacer un contexto, para ubicarlos en cómo es que el proyecto este inicia, el proyecto mío personal, que luego deriva en la experiencia colectiva que vamos a compartir. La idea original o la idea básicamente es la de hacer como una recolección de elementos de cuidados y compartirlos entre compañeros del gremio. Ubico, ¿no? ¿Esto por qué? Porque ocurre que siempre existen estos comentarios, ¿no? De que los psicólogos, los psicoanalistas, los psiquiatras estamos un poco locos, ¿no? Un poco tocados. Y de repente pienso, sí es verdad que hay que estar hasta un punto un poco loco para hacer o ofrecerse a ser voluntariamente ese soldado que va a la primera línea de fuego a enfrentarse contra el sufrimiento humano, pero por otro lado también pienso que puede ser la misma exposición a esa angustia permanente y continuada la que nos haga también enloquecer, ¿no? Incluido esto, hablando de las excentricidades del gremio y de la psicopatología del terapeuta. Parece así, entonces, necesario hacer, como les digo, esta recopilación, aunque sean cuestiones como muy básicas o muy funcionales, para respondernos a preguntas como quién cuida a los cuidadores, cómo se cuida el terapeuta, qué herramientas necesita un clínico para no enloquecer, qué es un ejercicio ético, bueno, qué apoyos tenemos en la consulta. Para esto, a principios de marzo del año 2019, en tiempos prepandemia, lancé una convocatoria muy parecida a la que están viendo en la pantalla a diferentes colegas terapeutas, en el que les decía, haciendo referencia a este libro de Irving Yalom, en donde él dice algo así como que los terapeutas tenemos muchos pacientes, pero el paciente solo tiene un terapeuta. Y cierto es que esta proporción yo la suelo tener en mente. La formación nos permite cuidar de muchos pacientes, pero la responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos como terapeutas tiene tantas dimensiones que merece la pena hacer un estudio pormenorizado y actualizado de todas ellas y empezar por abrir espacios de encuentro con otros terapeutas que estén tan angustiados como yo. La invitación a aquelarre va de cuestionarnos y aprovecharnos los unos de los otros para aprender a cuidarnos en el ejercicio de nuestra solitaria y valiente profesión. Y como decía Epicuro, nadie por ser joven dude de filosofar, ni por ser viejo de filosofar se hastíe, pues nadie es joven o viejo para la salud del alma. Esa fue la convocatoria que les envié yo. Y ahí en la convocatoria
con la palabra aquelarre o la invitación de aquelarre, nace el nominar nuestros encuentros de esta manera. Como un modo de pensarnos en brujas y chamanes quizá de los tiempos actuales, no tanto con la necesidad de encantar ni adorar a Lucifer, tanto como para poder enfrentarnos entre nosotros a nuestros demonios internos. A esta convocatoria respondieron colegas de varias asociaciones, la mayoría formados en el CEAP. Nuestros únicos comunes denominadores realmente son el psicoanálisis y las ganas de ayudar a nuestros pacientes. Pero de ahí en fuera, como ahora lo van a ver, todos somos muy distintos, y lo cual es sumamente enriquecedor. La compilación de este material tiene un antecedente que tiene que ver con todo lo que yo he estudiado sobre virtualidad y vínculo, y una preocupación que tengo desde hace mucho tiempo por el futuro, por cómo es que la tecnología invade nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestra vida cotidiana, pero sobre todo la invasión esta que hace a nuestro aparato psíquico y los elementos en que se está transformando. La preocupación es esta, la de entender y atender también un ser humano distinto que va emergiendo con todos sus cambios en sus órdenes tecnológicos, científicos, sociales y políticos, pero sobre todo intentar entender los cambios que están emergiendo en su subjetividad. Y la primera respuesta fue la de volver a los básicos, ¿no? Es decir, pues revisa cómo es que como terapeuta te estás cuidando para poder ejercer esta profesión y atender a otros seres humanos. De nuevo, tiene matices que pueden ser también un poco sencillos, pero que me parecían elementales. El primero es el de la horizontalidad versus la jerarquía, y esto simplemente es la idea de poder aproximarse desde lejos del saber y encontrarse con otros colegas simplemente para compartir. El segundo matiz sería el de la medicina preventiva o la psicología preventiva, con la idea de crear rutinas saludables que progresivamente generan una tendencia a ejercer en espacios saludables y progresivamente diversificar o descongestionar, digamos, la actividad. Y el tercer matiz, que habla de una ética plural y singular, está conectado con la idea de la renuncia dentro del ejercicio profesional. Es decir, aprender a decir que no, conocer nuestros límites, poder pedir ayuda, hacer equipos de trabajo, abandonar un poco, ¿no?, la soledad y la seguridad de la consulta. Y en la compilación del material hice una división en 3 esferas, una práctica, otra teórica y otra de apoyo. Las 3 esferas están pensadas desde el psicoanálisis, ¿no? O sea, desde los recursos que el psicoanálisis nos propone, con lo cual, pues, para las personas que son psicoanalistas o que intervienen desde ahí les van a sonar familiares, pero la idea es que esta compilación pueda ser útil para otras psicoterapias, incluso para otros gremios, ¿no? Entonces, brevemente explico los puntos que contiene cada esfera. El primero, de la esfera práctica, contiene como punto número 1 o consejo número 1, el de la psicoterapia personal. Todo terapeuta debe vivir su propio proceso terapéutico, por lo menos uno. El ideal es que pudiera vivir varios y que también pudiera tener experiencia en distintos tipos de intervenciones. Esto es basiquísimo, sobre todo porque es la herramienta máxima, digamos, con la que vamos a contar para poder luego conocernos a nosotros y saber qué tanta angustia podemos tolerar, a qué nos podemos enfrentar o a qué preferimos no. El segundo es el cuerpo.
el cuerpo requiere una dosis de atención anticipatoria masiva. La recomendación, por supuesto, sería la de poder tener hábitos de rutinas saludables como el ejercicio, las revisiones médicas periódicas. En el caso de las mujeres, por ejemplo, los calendarios de atención a la menstruación. Dentro de la misma consulta, que se pudiera tener tiempo para descansar entre consulta y a lo mejor para tomar algún snack, pensar en la hidratación también dentro de la cantidad de horas de consulta que uno pasa. Todo esto porque existe una cantidad enorme de información que el cuerpo nos da del material que el paciente trae a consulta, que es importante poder detectar, y mientras el cuerpo esté en homeostasis, ese material es detectable. Sin embargo, si no está así, si no es así, es complicado de distinguir, ¿no?, aquello que viene del paciente de lo que estoy experimentando yo. El tercer punto sería el ambiente de trabajo. Nuestra consulta es nuestro templo de trabajo. Sea un espacio compartido, sea un espacio de nuestra casa, un hospital o una clínica, el ideal es de sentirnos lo más cómodos y lo más integrados a ese espacio. Dentro del ambiente de trabajo, la silla, que bueno, es importante no subestimarla porque uno pasa mucho tiempo en ese mismo sitio, ¿no? El quinto sería un paquete de básicos, un pack de básicos. Esto hace referencia a, por ejemplo, medicinas que uno pueda necesitar, snacks, bebidas hidratantes, sueros, o sea, cualquier cosa que pueda uno necesitar que haga la diferencia, ¿no?, entre, por ejemplo, tener un dolor de cabeza y no poder recurrir a un medicamento y estar todo el tiempo allí un poco congestionado con el dolor. Después, la esfera teórica. Dentro de la esfera teórica, el primer punto serían los diagnósticos. Es crucial que el clínico domine los criterios diagnósticos para sí mismo, ¿no? Es decir, que uno pueda conocer cuántos pacientes depresivos puede tratar al día o a la semana, cuál es mi combinación, entre comillas, terapéutica favorita, qué tanta angustia psicótica puedo yo tolerar, con qué tipo de patologías no quiero trabajar, no puedo trabajar, cuáles son las que tengo que derivar, cuál sería mi área de especialidad, incluso también para organizar los horarios, es importante el ojo clínico, ¿no? Esta sugerencia es una sugerencia bastante idílica, pero bueno, por pedir, ¿no? Hay que anotarla. La segunda sería la del encuadre terapéutico. La organización de este encuentro y los acuerdos a los que se llegan son básicos para cuidarnos de la invasión de la angustia y delimitar el encuentro. En este sentido, el encuadre no estaría solo cuidando al paciente o cuidando al tratamiento, sino que también puede cuidar al terapeuta. El tercer punto de la transferencia y la contratransferencia. Estos conceptos, que pertenecen a la metapsicología psicoanalítica, suceden en todas las intervenciones. Se refieren básicamente a cómo el paciente nos hace sentir. Estos fenómenos transferenciales uno los debe cuidar en su cuerpo porque se pueden experimentar de manera muy intensa, como descomposiciones corporales, dolores de cabeza, náuseas, insomnios, pesadillas. A largo plazo, la detección de estos fenómenos transferenciales nos ayuda a distinguir de nuevo, ¿no?, aquello que es mío de lo que es del paciente, y esto hace que uno se agote menos. El último punto de endogamia y parricidio, que tiene así un nombre muy intenso, simplemente hace referencia a la importancia de conocer distintas escuelas, ¿no?, de salir de la zona de confort y que nos podamos atrever a interactuar con otras aproximaciones teóricas o con otras intervenciones prácticas, ¿no?, sobre todo para no quedarnos en lo conocido como trinchera.
Y la última esfera, la esfera del apoyo. En la esfera del apoyo, el punto número 1 sería el de los supervisores. La recomendación sería el poder continuar haciendo supervisiones, aunque uno ya haya terminado las supervisiones de la formación, y el ideal sería poder visitar supervisores de otros centros también, ¿no? Distintos a los que le formaron a uno. El segundo punto sería el de las supervisiones informales, porque a menudo se llega a un momento en la profesión en donde este intercambio es frecuente. Se le puede llamar supervisiones salvajes, informales. Se recomiendan para, de nuevo, para tener otro punto de vista, ¿no? De la intervención que uno está realizando. El punto número 3 sería el de los grupos de estudio y formación continuada. La recomendación, al igual que en las anteriores, sería la de poder hacer intercambio entre centros y escuelas para enriquecer la percepción de aquello que se investigue. De igual manera, se recomienda participar en grupos de estudio inter o multidisciplinares con la idea de ampliar las aristas ópticas y de conocimiento y ampliar el alcance del dispositivo terapéutico. La recomendación sería que si el propio centro no cuenta con este espacio, también se puede proponer. El punto número 4 sería los profesionales tándem. Este consejo es el de tener o contar con unos profesionales de confianza y referentes para hacer consultas necesarias, sobre todo en temas que uno no domina. Una duda puntual que te puede surgir dentro de un tratamiento. Incluso hacer una lista para compartir entre colegas que incluyan abogados, fisioterapeutas, gestores, contadores, dentistas y crear redes de trabajo. El punto número 5 de intercambios en derivaciones es parecido al anterior en el sentido de poder contar con profesionales que te apoyen en el proceso de intervención terapéutica. Sin embargo, este va en concreto con respecto a las derivaciones posibles que uno pueda hacer. Y como si se fijan, tanto el punto 4 como el 5, se resalta la necesidad de contar con estos apoyos para poder decir que no y para poder ofrecer recursos a las personas que nos piden ayuda. El punto número 6 sería el de la afiliación a grupos y equipos. Pues estos grupos pueden incluir el colegio de psicólogos, el colegio de médicos, las federaciones, aquello a lo que uno pueda pertenecer y todos los soportes oficiales que uno puede tener. De igual manera, en estas instituciones o espacios o escuelas, que uno también pueda asistir a talleres, a simposios, a conferencias, es decir, intentar permanecer en la interacción, en el trabajo con otros colegas. Bueno, hasta aquí es el pequeño resumen de la compilación de puntos como consejos o sugerencias que he ido colectando de nuestros aquelarres. Como todo, la clínica necesita engendrar ideas, ¿no? Y los terapeutas reproducirse en camadas intelectualmente productivas, técnicamente activas, pero sobre todo sanas, con herramientas sólidas de cuidado para que se enfrenten al sufrimiento humano con todos estos dispositivos de respaldo, ¿no? Y esa base sólida radica en la anatomía de su cuidado. Esto por un lado. Luego, por otro lado, creo que transmití también con suficiente vehemencia mi preocupación sobre el futuro, con el construir, digamos, este proyecto. Sin embargo, no hubiera podido vaticinar lo que íbamos a estar a punto de vivir, que fue la pandemia. Nuestros encuentros, que empezaron siendo presenciales y mensuales, una vez al mes, pasaron a ser virtuales cada 15 días desde el inicio del confinamiento. Y dieron vida a toda esta teoría
de la que antes estaba yo hablando. Pasaron a activar todas las dimensiones del cuidado, del hacer equipo, del apoyarse, incluso de la descarga, ¿no? Del humor negro, humor en todos sus colores, y crearon un espacio de contención a esa realidad distópica y enloquecedora que vivíamos. Y lo hacíamos con una idea en la mente, la de poder seguir acompañando a nuestros pacientes. Voy a dejar de compartir pantalla. De las experiencias, de los matices y de las emociones que sucedieron dentro del aquelarre, con pandemia y sin pandemia, es lo que nos van a compartir los psicoanalistas que contestaron esa convocatoria que yo envié hace 2 años. Y para empezar, me gustaría presentarles a Ariana Laborda. Ariana es psicóloga clínica y psicoanalista, es miembro de SEAP y de IFPS. Y su participación se titula La asimetría líquida. Bueno, hola a todos, gracias al SEAP por organizar el encuentro. Como decía mi compañera, yo voy a compartir mi experiencia durante el confinamiento, en ese primer momento del estado de alarma, que para mí personalmente es donde más se puso de relieve la importancia del grupo. Todo lo que voy a leer está escrito en ese preciso momento, no tiene referencias teóricas, simplemente es mi experiencia emocional. Inmediatamente después de anunciar el estado de alarma, cogí mi agenda de pacientes y me puse a marcar con un punto rojo los que sabía que no tendrían dificultad en continuar el análisis virtual, y con una cruz quienes creía que no podrían. Posteriormente escribí un mensaje a cada uno de ellos, de los cuales llevaba un punto rojo recibí un ok, de los que tenían una cruz, una explicación tardía de sus motivos. Leer cada una de las explicaciones me hizo conectar con la difícil tarea que vendría. Los mensajes decían: no puedo, lo siento, con lo que necesito mis sesiones, pero la casa tiene 30 metros cuadrados y desde el baño se escucha todo. Imposible, ya sabes, están mis padres en casa, no tengo privacidad, me da miedo que me escuchen. La realidad comenzaba a asomar. Miraba las paredes de mi casa, el grosor de la puerta, la calidad de la potencia de internet en la habitación, mientras buscaba un cojín más blando para la silla de madera que usaría para trabajar, la caja de zapatos que haría de atril y el florero de soporte del móvil. Entendí de inmediato que lo que íbamos a vivir era un acontecimiento profesional único. Googleé para saber cuándo había sido y durado la última pandemia, sin comprender aún siquiera la diferencia entre pandemia y epidemia. Volví a abrir mi libreta y me puse a registrar las emociones que iba notando en mis pacientes. Lo que pronto me di cuenta es que los pacientes de los lunes me iban a pronosticar la atmósfera emocional de toda la semana. Es decir, si el lunes tenía un tono depresivo, toda la semana iba a ser así. Primera semana, hiperconectividad. Todos los pacientes me decían lo mismo. No me hablaban tanto de cómo se estaban sintiendo, sino más bien de lo que habían hecho. Un comentario, por ejemplo. Nunca en mi vida estuve tantas horas con el móvil en la mano, compulsivamente mirando el periódico, escribiendo con mis amigas la misma frase. Oh tía, qué fuerte, qué flipante. No podía parar de leer para enterarme qué sucedía. Abría y cerraba el teléfono como una loca. Esa misma semana, a mi móvil se le rompió la clavija del audio. Sabía bien de lo que me hablaba. Yo misma estaba encerrada en mi casa mirando para afuera desde la ventana de mi móvil. Segunda semana de desidia. La palabra desgano creo que no faltó casi en ninguna sesión. Algunos con una sensación de extrañeza de sí mismos. Algunas personas contándome que era la primera vez desde que habían estado solos tanto tiempo desde que tenían conciencia. Jamás había estado tanto tiempo, un día entero, sin ver a nadie. ¿Qué sientes? Extraño, me siento extraño. En Argentina decimos te extraño en lugar de te echo de menos. Quizás si viviese en Argentina lo hubiese interpretado. Esto lo pensé con el paciente delante. Dejé de oírlo por unos momentos. Al terminar la sesión escribí: falta de concentración.
De pronto llega un mensaje al grupo del aquelarre. No sé vosotros, pero yo necesito quedar, os necesito. Al unísono, en menos de 3 minutos, todos en el chat respondimos un sí gigante lleno de signos de admiración. Tercera semana, malestares físicos. Uf, la silla súper incómoda, la mesa muy grande, muy baja, muy chica, la luz, el móvil, la batería del portátil, el ruido de la vecina, era lo que escribía sin parar. Malestares tangibles, dolores, la palabra dolor, mucho dolor de cabeza. Me dice mi cuñado que es óptico, que es la primera vez que tenemos la vista en corto tan exigida, y claro, no andamos por la calle, no montamos en el coche, no cruzamos la acera. Que se levanten y miren por la ventana un rato. Me levanté y miré por la ventana. Me calmó tener una respuesta para tanto dolor de cabeza, los suyos y los míos. Otro comentario. Tengo insomnio, no pego ojo, no hay manera. No me puedo concentrar para leer. Dije, qué bien, voy a aprovechar todo este tiempo para leer. Menuda ilusa, imposible mantener la concentración. Estoy cansada y no sé de qué, si caminé 20 pasos en todo el día. Lo vi en la app del móvil. La palabra incertidumbre comienza a ser la protagonista. Ya habían pasado los 15 días de la cuarentena. ¿Y ahora qué? El primer día que quedamos con el grupo, sentí como la maquinaria comenzaba a funcionar. Me sentía tan expectante, con los ojos abiertos como soles, pero en stand-by, observando todo como quien ve por primera vez nevar, asombrada. Hablar con otros terapeutas me ayudaba a poner en perspectiva la situación, a no sentirme tan sola. Todos los que nos dedicamos a esto sabemos lo difícil que es compartir con nuestros allegados nuestro día a día laboral. Hasta que mi compañera Miriam no me señaló que esa misma energía de la que hablaba mi cuñado no estaba puesta en ningún lado, hasta ese momento no había comprendido el insomnio. Mi paciente no se podía concentrar, y es que yo tampoco. Creo que bastante hacía con sostener como para comprender. Me calmaba a mí misma recordando el poco conocimiento de intervención en crisis que había visto en la carrera. Acompañar, no interpretar. ¿Quiénes no habrán escuchado en esos días? Black Mirror se queda corto. Esto es una película. 4ª semana, el retorno. Ya todos más acostumbrados a algo que quizás por el poder de supervivencia ya no hacía tanto ruido, como si nos hubiésemos tenido que imaginar 2 meses atrás un mundo en silencio y encerrados. Volvían a aparecer en las sesiones los conflictos que se habían quedado paralizados, pero añadiendo ya algunas variables extras. Ya empezábamos a saber quiénes se iban al paro, quiénes al ERTE, quiénes a teletrabajar, y quién seguía todo tan igual que le tuve que recordar en cifras los muertos para ver si se daba cuenta. Comienzan a aparecer conceptos como crédito psico. Esa palabra resonaba en las sesiones de los pacientes del turno mañana, que suelen ser los autónomos y freelance, y la palabra seguía resonando al mediodía en mi casa, mientras comía y hablaba por teléfono con mi amiga, y me contaba si se lo habían otorgado o no. Me sorprende una publicación en redes de un amigo, donde hablaba de la preocupación que tenía por sus padres, así como sus padres debieron haber estado preocupados por él cuando era crío. Lo comienzo a registrar también en los pacientes. Como padres de sus propios padres se definían. Pensaba, ¿cuánto se justificaría en este gesto el miedo a la separación, a la distancia, a la pérdida? Lo sentía regresivo, no solo a mi amigo, sino también a los pacientes. ¿Por qué dudaban de las capacidades de cuidarse de sus propios padres? ¿Qué estaría significando esto? Todo este sentimiento era de los del rango de edad entre 35 y 45 años. Desde luego sus padres eran los más vulnerables. Y los más jóvenes huían a pedir dinero a papá, llorando. Uf, lo que nos había costado que se independice fulano, con lo que había costado que asuma responsabilidades de adulto de mengano. Pensé, ¿cuánto de real habrá? ¿Dije real? ¿Acaso la pandemia no era real? Quizás había llegado el momento de dejar atrás esos apuntes de intervención en crisis y comenzar a pensar que esto se extendía. Los manuales ya no servían, esto se alargaba y había que mirar desde un nuevo lugar. Poco tiempo antes del comienzo de la pandemia había realizado un trabajo en donde describía mi experiencia del trabajo analítico virtual con pacientes que cambiaban de residencia y que debido a esto continuaban el análisis vía Skype. Titulé humildemente mi trabajo Encuadre líquido. Lo que quiero introducir con este comentario es que la herramienta no solamente no era nueva para mí, sino que además le había dedicado un tiempo suficientemente bueno a pensar en ella.
siguiendo la lúcida idea de Bauman de nombrar líquido a todo aquello que cambia de forma en la actualidad, llamé a mi cuaderno de notas asimetría líquida, ya que este era uno de los elementos que personalmente destacaría de mi experiencia en el confinamiento, donde la asimetría que caracteriza nuestra labor, la que nos ayuda a mirar en perspectiva la vida del paciente, fluctuaba a medida que yo misma atravesaba y vivenciaba los mismos conflictos de los pacientes, de una manera masiva, y destaco la palabra masiva, ya que hasta ahora me había tocado vivir un duelo a la par que algún paciente, incluso simultanear un diagnóstico y atravesar una enfermedad, lo cual no me había sido nada fácil. Pero en esta situación no se trataba de un solo paciente en concreto, sino que todos estaban viviendo lo mismo que yo. Encuentro esta peculiaridad interesante para pensar, donde ellos estaban viendo de qué manera elaborar las pérdidas, igual que yo, donde ellos estaban sosteniendo a otros, igual que yo, donde a ellos les angustiaba la incertidumbre, igual que a mí, donde se difuminaba por momentos la intimidad de nuestras vidas, y el paciente me terminaba preguntando cómo estaba yo, y yo terminaba respondiendo, obviamente, con mucho más detalle. Sin ser una gran conocedora de Balint, recordé su idea de que el médico es el propio medicamento del paciente, y sintiéndome el instrumento más que nunca, resonaba en mí la necesidad de mirar todo con perspectiva y recurrir al grupo. Poder unirme con el equipo una vez cada 15 días fue sin lugar a duda una gran idea. Hay un dicho que dice, un peso compartido siempre pesa menos. Con ellos iba pudiendo validar cada una de las emociones, tanto de mis pacientes como las mías propias. Íbamos coincidiendo en el registro de emociones, y eso en aquel momento me hacía de guía. Estábamos todos alumbrando un camino oscuro, de la mano, sirviéndonos de testigos, sin saber dónde había que ir, pero yendo. Siento que todos estábamos atravesando las mismas emociones, eso me hizo de soporte. Sentirnos a todos confusos me hacía sentir que estaba en el lugar indicado. Deseaba que llegaran los viernes para videovernos. Sin duda, compartir con ellos mi asimetría líquida me solidificó. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariana. Ahora les voy a presentar a Maya García Tejedor. Ella es psicóloga, psicoanalista, es especialista en intervención infanto-juvenil, tiene consulta en Segovia y en Madrid, es miembro de SEAP, y su aportación es Vivencias de la pandemia, mi casa es tu casa. Muchas gracias, Miriam. Yo voy a seguir un poquito hablando de lo que ha hablado Ariana, un poco las vivencias que tuvimos en el confinamiento. Entonces, en el confinamiento, otro de los temas que pudimos compartir fue cómo había sido abrir, entre comillas, un poco las puertas de nuestra casa a los pacientes, ¿no? Nuestra casa forma parte de nuestra intimidad, de nuestra privacidad, y cómo ello nos había hecho sentir. Compartíamos que todos habíamos buscado un espacio para trabajar, la librería de fondo, una pared en blanco, un espacio similar a la consulta. Les transmitíamos a nuestros pacientes la importancia de que buscaran un lugar de intimidad donde se pudiera dar el espacio terapéutico. Aun con el cuidado de buscar ese espacio dentro de nuestro hogar, era inevitable que algún aspecto de nuestra vida privada se colara en nuestras consultas. Una foto, nuestros gustos de decoración, la tonalidad de la pared. De esta manera entraron a formar parte de las sesiones las mascotas, esos coterapeutas peludos que de repente tenían un espacio y que algunos empezaron a conocer. El perro que ladra cuando llaman al timbre o el gato que quiere un primer plano en la sesión. De pronto, nuestros pacientes se sorprendían y preguntaban, anda, ¿tienes un perro? ¿Cómo se llama tu gato? Pudimos compartir cómo mostrar ciertos aspectos de nuestra intimidad estaban apareciendo en las sesiones y cómo estos aspectos habían, en cierto sentido, humanizado la terapia y al terapeuta en un momento de tanta falta de contacto y aislamiento. Y también a la inversa, esa ventana que de pronto se abre a la casa del paciente, poder ver ese cachito de su habitación, el cuadro que tienen detrás, la decoración del salón o ese familiar que entraba a saludar. Al fin y al cabo, aspectos que no se suelen dar en una consulta presencial. Esto último dio pie a trabajar aspectos en el grupo diferentes a los que se dan en consulta.
encontramos pacientes que venían al despacho de punta en blanco y que no tenían ese mismo aspecto en la intimidad, sino todo lo contrario. Empezamos a observar también pequeños avances que antes pasaban inadvertidos. Esa cama deshecha que poco a poco empieza a aparecer hecha en la sesión, o esa silla llena de ropa que poco a poco aparece colocada. Otro aspecto que compartimos fue cómo algunos pacientes habían empezado a crear un espacio diferente al que se vive de manera presencial. Sesiones con una taza de café o de té o un cigarrillo. Y también debatimos hasta qué punto todos esos nuevos aspectos que aparecían ahora en el espacio terapéutico había que analizarlos. Los pacientes se interesaban más por nosotros, por nuestra salud y la de nuestros familiares, como si también necesitaran cuidarnos. Me voy a centrar ahora en un punto que fue clave y compartido por los miembros, que es un poco la resonancia de los que nos pasaba en el grupo. Los primeros días de confinamiento yo sentía un cansancio tremendo trabajando delante de la pantalla. Todos en cierta medida ya teníamos experiencia con videoterapias online, pero no que todo nuestro trabajo fuera virtual. Muchos de nuestros pacientes tuvieron que interrumpir su terapia por diferentes motivos, por lo que en principio teníamos menos sesiones. Pero el cansancio que la herramienta producía era como si las sesiones se hubieran multiplicado por 3. El poder ver que era una sensación compartida por los compañeros era un gran alivio. Ya no teníamos la rutina de ir al despacho, de comprar el café en el bar de la esquina, de ir a abrir la puerta a los pacientes o simplemente bajar a la calle a tomar un poco el aire. Retomando las palabras de mi compañera Ariana, estábamos sosteniendo una realidad nunca vivida y que era compartida con nuestros pacientes. Los pacientes también comentaban que se cansaban mucho, que no se concentraban. También nosotros tuvimos momentos de falta de concentración. En el grupo empezaron a aparecer preguntas del tipo: ¿qué hacéis para sostener esta realidad? ¿Cómo os cuidáis? Cada compañero tenía su estrategia, su manera de seguir. Uno leía aún más, otro retomaba el deporte, el otro veía películas infantiles y así este grupo para mí se convirtió en el sostén y apoyo cada quincena. Muchas gracias. Muchas gracias, Amaya. Para continuar, les voy a presentar a Ana López Endón. Ana es psicóloga, es psicoanalista, tiene consulta en Coruña, en Madrid y también hace tratamientos online. El tema del que nos va a hablar es los recursos que compartimos. Adelante, Ana. Gracias, Miriam. Buenas, pues yo voy a hablar un poco pues, desde un punto de vista quizás un poquito más práctico y menos reflexivo, ¿no? De una de las funciones que para mí pues, ha sido súper nutricia de estas reuniones, ¿no? Y de esta juntanza que hemos hecho periódicamente, y es que, pues bueno, anticipando también un poquito el siguiente tema que va a tratar nuestro compañero Ignacio, pues sabemos que esta es una profesión bastante solitaria, ¿no? Entonces, en cuanto tanto las reuniones, ¿no? Que ya hacían esa compañía personal, sobre todo para los que estábamos solos en casa, ¿no? Como esta parte de los recursos quizás más intelectuales, ¿no? Que en pandemia y fuera de pandemia, pues siempre es interesante compartir, porque bueno, a veces es un poco difícil, ¿no? Tener en nuestro círculo cercano a personas que tengan las mismas inquietudes que nosotros y que pues estén cercanos a este tipo de temas, ¿no? Entonces la reunión con este grupo de psicólogos y psicoanalistas también era una manera de poder acceder a qué libros están leyendo en ese momento, qué temas se han enterado de que les causan como que todas estas ruedecitas internas se les muevan, ¿no? Y les apasionen, y compartirlo entre unos y otros, y también pues comentarlo y debatirlo entre nosotros, ¿no? Que esto también es muy enriquecedor, salir de la soledad de no tener a lo mejor contacto con ciertos autores, etcétera, y poder compartirlos, tanto como compartir la pasión por ciertos autores o ciertos temas y enriquecerlo y ampliarlo al hablarlo en grupo, ¿no? Y después otro tema importante que también ha nacido un poco, ¿no? de este grupo de la Aquelarre, es que también hemos juntado fuerzas para, por ejemplo,
hacer aportaciones conjuntas dentro de Instagram. Entonces, Miriam, Ariana y yo ya previamente teníamos nuestras quedadas y nuestras reuniones como el grupo Paréntesis, y a partir de ahí pues hemos creado una plataforma tanto en Facebook como en Instagram y una página web para tener esta representación también dentro del querido mundo virtual de Miriam, ¿no? Y también una vía de acceso, ¿no? a bueno, pues, tener una presencia. ¿Qué pasa? Que gracias a Aquelarre hemos juntado fuerzas, como decía antes, porque es que mantener vivo un recurso como por ejemplo una cuenta de Instagram es un trabajo bastante arduo, es una plataforma muy demandante, muy voraz, que si no la alimentas frecuentemente de contenido, te recluye, te invisibiliza, etcétera, ¿no? Entonces, pues el hecho de juntarnos varias personas también nos ha dado, pues eso, como poder de colmena, ¿no? De hormiguitas también que se juntan y van trayendo pequeñas migas, pequeñas aportaciones de contenido, y eso también retroalimenta y motiva mucho para poder seguir aportando y crear algo conjunto, ¿no? Algo que también te saca de la soledad del terapeuta y que te enriquece, ¿no? con la complejidad y el aspecto más polifacético, variado del grupo, ¿no? Que como decía también Miriam al principio, pues esto también es muy enriquecedor porque cada uno tenemos un poco nuestro punto de vista, nuestra manera de trabajar, nuestras orientaciones, así como con sus peculiaridades, y entonces el juntarlas todas, ponerlas en común, pues vamos, nos ha resultado muy enriquecedor y nos ha permitido pues esta presencia, ¿no? Que quizás de forma individual hubiese sido bastante utópico poder mantener y alimentar adecuadamente, y este respaldo de grupo pues nos ha ayudado mucho a poder mantenerlo vivo. Muchas gracias, Ana. Les voy recordando que si tienen alguna pregunta la pueden ir escribiendo en el chat para que luego nosotros al terminar las presentaciones hagamos el coloquio. A continuación les voy a presentar a Ignacio Blasco Barrientos. Ignacio es psicoterapeuta psicoanalítico y relacional, es miembro de FEAP, de IPR y de la IARP Internacional. Es docente en Ágora y el tema del que nos va a hablar es de la soledad del terapeuta. Muchas gracias, Miriam, y muchas gracias a CEAP por organizar este espacio tan chulo y tan enriquecedor, ¿no? Y un signo inequívoco de lo que ha significado la Aquelarre es la emotividad que estaba sintiendo al escuchar a mis compañeras, ¿no? Ha sido tremendo. Me resulta muy interesante, ¿no? Hablar de la soledad del terapeuta con tantos terapeutas delante, por lo que he hecho es un texto muy personal. Y en el fondo, claro, he hablado de la soledad del terapeuta, pensemos, ¿no? en la suma o el plus que le da en pandemia, ¿no? He escogido hablar de la soledad del terapeuta, que en el fondo es nuestra soledad y al fin y al cabo de mi soledad. En el encuentro terapéutico pienso que se da una paradoja radical, ¿no? Y es que cuanto más íntimamente conectados estamos a nuestros pacientes, es probable que más solos nos encontremos. A los y las psicoterapeutas se nos asigna popularmente esa alta capacidad de aguante ante ciertas historias personales, ante traumas, ante dramas. Se nos asigna cierta maña con personalidades esquivas, invasivas. Se nos asigna una capacidad para soportar, ¿no? A los demás, esa frase tan manida de lo que tienes que aguantar. Pero poco se habla o reflexiona sobre nuestra capacidad para soportar la soledad, nuestra propia soledad. Entiendo esta soledad como la ausencia de, es decir, la soledad es sentida solo si antes ha habido algo. Hace falta un previo, una experiencia compartida para que así se manifieste el espacio que deja y la consecuente soledad. Y cuanto más complejo, potente, sensible o impactante sea ese algo que ha surgido, la cualidad de la soledad será acorde a esto, ¿no? Con lo que esto conlleva. Aquí sí meto la cualidad, ¿no? De la pandemia y toda esa situación o ese drama compartido, ese trauma aún no elaborado que vivíamos con nuestros pacientes, ¿no? Y cómo nos sacaban de esa soledad con unas preguntas que se hacían cada vez más habituales y que en consulta no ocurren, de ¿cómo estás tú? Y te pillaban así, ¿no? De soslayo, siendo un paciente que habitualmente no hacía eso. Por ello es significativo que pensemos en la intensidad de nuestras vivencias como terapeutas
la emoción a flor de piel en ocasiones, el hartazgo, sorpresa, la impotencia, la ilusión, la esperanza, la ira, la fragilidad, la tristeza, la lucha entre nuestra subjetividad y el despliegue obsesivo, histérico o límite de otro que quiere algo, algo que tenemos y que podemos o no ofrecerle. El frágil equilibrio entre dos subjetividades que buscan, a veces desde diferentes prismas, un hallazgo, una pérdida, una emoción, una aclaración. En fin, todo ello lo vivimos diariamente, ¿no? Cómo lo sostenemos, cómo lo elaboramos, cómo lo disociamos, cómo lo olvidamos. En definitiva, en soledad, casi siempre en soledad. El espacio entre paciente y paciente, la vuelta a casa, el espacio entre Zoom y Zoom, el metro, el cigarro al terminar de trabajar, el guardar los libros, el cierre del despacho, el silencio cuando te vas el último. Son esos momentos cuando aparece nuestra soledad, de encuentro con nosotros y con lo escuchado, vivido, señalado o interpretado a nuestros pacientes. No estamos más o menos solos que en otras profesiones, pero sí creo que la ausencia de lo que vivimos en nuestro trabajo nos ofrece una soledad particular, emotiva, nostálgica, quizás peliaguda, ¿no? Y la paradoja de estar tan cerca del otro y a la vez tan lejos. Sin duda nuestros pacientes nos acompañan, están, nos intuyen o directamente nos ven y nos calan, ¿no? Pero no podemos hacerlos partícipes de nuestras sensaciones más profundas. No podemos pedirles que nos acompañen en la soledad que ellos mismos dejan. A menudo pienso en todos los pacientes que se han ido. Y claro, ¿no? Es inevitable pensar en todos los que se van a ir y quedan por irse. La supervisión, él o la supervisora, los grupos de discusión, los grupos de colegas, los aquelarres, son una estructura imprescindible en nuestro devenir profesional. Contar con la retroalimentación por parte de nuestros colegas es esencial para integrarnos como profesionales y personas, o para mí ha sido así. Pero en el fondo, insisto, solo nosotros podemos saber lo que ha ocurrido realmente en ese encuentro terapéutico. Solo conocemos nosotros esa desgarradora emoción surgida en la sesión de las 6 o esa carcajada compartida de forma natural ante un lapsus con el paciente de las 5. Ante eso solo estamos nosotros y nuestro coro interno. El coro interno me gusta mucho porque es como la suma de nuestros profesores, colegas, familiares, grupos de supervisión o personas referentes en nuestra existencia que fácticamente están tras cada intervención con nuestros pacientes. Sandra Wetzler denomina a este coro interno como una asamblea de ancianos sabios, ¿no? Me gusta mucho. Y cito literalmente a lo que dice, ¿no? Este coro interno puede hacer que nos sintamos menos solitarios en aquellos oscuros momentos en los que sabemos en que la manera en que respondamos clínicamente puede marcar una diferencia, pero nos sentimos perdidos o en conflicto. Y se pregunta, ¿y si toda respuesta, incluyendo el silencio, nos parece potencialmente problemática? En otras palabras, ¿y si una sesión se parece bastante a gran parte del resto de la vida? Pensemos esto en pandemia, donde todos estábamos en el mismo lugar. Pues bien, actualmente nuestro aquelarre ocupa un lugar privilegiado dentro de mi coro interno. Más o menos presente, siempre está cuando se le invoca o se autoinvoca para recordarme que la soledad del terapeuta es inevitable, pero puede hacerse más llevadera, productiva y tolerable. Recuerdo muchísimos momentos donde nos hemos agarrado, Zoom mediante, ante sensaciones compartidas por cualquiera de nosotros, donde la identificación ha sido un bálsamo para los viernes pandémicos. Es sin duda uno de los espacios dentro de mi ordenador que más me ha edificado profesional y personalmente en los meses más raros de mi vida. Por ello, dentro de este marco de cuidados del terapeuta, subrayo ese ser conscientes, ¿no?, de nuestra soledad, para así poder compartirla, expresarla y vivenciarla. Antídoto para la terrible consecuencia del endurecimiento profesional o de agarrotarnos emocionalmente por esa soledad acumulada. Gracias, colegas, por la compañía y sostén de estos meses tan duros en la pandemia. Gracias por aliviar mi soledad. Muchas gracias, Ignacio. Para terminar, les voy a presentar, aunque ya lo conocen un poquito, a Ricardo Gallego. Ricardo es médico de familia, sexólogo clínico y psicoanalista. Es miembro de CEAP y coordinador de los estudios EPIFEAP, FEAP COVID-19 y el futuro de la psicoterapia. El tema que nos va a compartir es la confidencialidad como elemento del encuadre grupal. Muchas gracias, Miriam. Cierro yo este turno de palabras y ya luego abrimos el debate entre todos. Si queréis ir mandando alguna pregunta al chat, bienvenido es. Yo voy a hablar de un tema que, como ha dicho Miriam, tiene que ver con la confidencialidad y con la confianza
y bueno, lo he escrito porque creo que va a ser más fácil, os lo voy a leer. Hoy quiero contaros mi experiencia en las reuniones grupales con psicoterapeutas en lo que hemos denominado aquelarre. Y antes me gustaría hacer una breve introducción sobre algunos conceptos teóricos que me han ayudado a pensar en esta experiencia. Todos sabemos lo importante que es sentirse seguro, con confianza en el grupo, incluido y aceptado. De hecho, todas estas emociones forman parte de uno de los sistemas emocionales básicos, el apego, que describe John Bowlby en su teoría del apego. El apego es un sistema destinado a la preservación de la vida y de la especie. Una emoción primigenia, esto debe de ser importante. Lo primigenio, lo primitivo, acostumbra a ser importante, por básico y por fundamental, formando parte de los cimientos de las cosas. Tiene que ver con la vinculación, con la cordialidad, con la confianza, la amabilidad, la aceptación, la afinidad, el enamoramiento, la dependencia. Todos ellos asuntos muy importantes. Y desde luego en nuestras reuniones de aquelarre se estaban movilizando todas estas emociones también. Esta necesidad de sentirme seguro, en confianza, en un lugar donde me puedo relajar y dejarme ir, es una precondición indispensable para que puedan emerger aquellas circunstancias de cada uno de nosotros que consideramos personales, que forman parte de nuestra vulnerabilidad, de nuestras dudas. De esa cara que solo ofreces a quien es capaz de reconocerla y tratarla con el respeto y el cariño con el que tratamos la vulnerabilidad infantil. Porque en realidad es a nuestro niño, a nuestra niña, al que sacamos a pasear en esta situación. Una parte nuestra dispuesta a jugar, a reírse, a contar sin pudor lo que le duele, lo que le preocupa, a llorar si hace falta, a caerse y a levantarse 1000 veces. Al menos esta es la intención con la que nos aproximamos a nuestras reuniones de aquelarre. Por cierto que el juego y la alegría también forman parte de otro de los sistemas emocionales básicos y son fundamentales para crear y estrechar nuestros lazos sociales, el aprendizaje y la empatía. Ya que estamos hablando de un aquelarre compuesto por brujos y brujas, voy a continuar con esta metáfora, que me encantan las metáforas, y tengo la tentación de invocar como brujo que soy a John Bowlby y a Fonagy, para que nos expliquen brevemente alguna cosa sobre la teoría del apego y la mentalización, que son conceptos que resuenan en mi cabeza como elementos muy ligados a todo esto que estamos hablando ahora acerca de la confianza, de los vínculos, de las relaciones y de dejarse llevar. Fonagy, en sus teorías sobre la mentalización, insiste en cómo se mentaliza en relación y en el contexto de un vínculo seguro. Pero ¿qué cosa es eso de mentalizar? Pues según el propio Fonagy, y cito textualmente, la capacidad de entender los estados mentales propios y de los otros por el comportamiento. Ser mentalizado quiere decir ser comprendido por alguien. Y que yo mentalice a alguien quiere decir que yo entiendo a ese alguien, su estado mental. Y por eso decimos que la mentalización se da en la relación. Cuando mentalizamos, estamos sumidos en una forma de actividad mental imaginativa que nos permite percibir e interpretar el comportamiento humano en términos de estados mentales intencionales, necesidades, deseos, sentimientos, creencias, propósitos, razones. Mentalizar tiene que ser una capacidad imaginativa porque tenemos que imaginar lo que la otra persona puede estar pensando o sintiendo. También es importante para nuestra propia organización y regulación de nuestras emociones. Pero esta capacidad no podemos darla por sentado. Es muy fácil perder la capacidad de mentalizar y, por tanto, dejar de entender al otro, por ejemplo, ante una situación de alta intensidad emocional, como puede ser un enfado, o cuando damos por sentado que sabemos y perdemos la curiosidad, que es el motor. De hecho, nuestra capacidad para dominar la habilidad de mentalizar está íntimamente ligada a nuestras experiencias tempranas con nuestras figuras de apego, fundamentalmente nuestros padres. Existe un sustrato neurobiológico, y esto ya lo estudió Fonagy y Allison en 2011, ampliamente estudiado, que vincula el apego seguro con la capacidad de mentalización y la habilidad social. Y ahora voy a invocar a John Bowlby para que nos hable un pelín de la teoría del apego y paso a contaros la parte experiencial.
Bowlby postuló que existe una necesidad humana universal de establecer vínculos estrechos. La función del apego inicialmente estaría relacionada con la protección física de los niños, de los bebés. Las conductas de apego infantil, como buscar la proximidad del cuidador o sonreír, se activan cuando algo en su entorno hace sentir al niño o a la niña inseguros. El objetivo del sistema de apego es la experiencia de seguridad y, por tanto, el sistema de apego se comporta principalmente como un regulador de la experiencia emocional. El niño aprende que si su cuidador o cuidadora está cerca, no se sentirá desbordado por sus emociones, ya que su cuidador o su cuidadora le ayudará a restablecer dicho equilibrio. Sus experiencias pasadas con sus cuidadores configuran lo que Bowlby llamó modelos internos de trabajo. Bowlby propone que estos modelos internos de trabajo funcionarán como prototipos o patrones para todas las relaciones posteriores. Ayer hubo aquelarre, esto lo escribí hace una semana, que fue la última vez que tuvimos aquelarre. Fue una convocatoria especial, era para terminar de cuadrar el seminario del día 30, el de hoy, donde vamos a compartir nuestra experiencia grupal. Comenzamos la reunión. ¿Qué tal estáis?, preguntó alguien con impaciencia, para saber del resto, también con ganas de empezar la reunión y de empezar a hablar. Así que empezamos a hablar sobre cómo íbamos a estructurar la parte de cada uno. Pues yo hablo de este tema, tú del otro, los tiempos, hay que dejar un tiempo al final para que la gente pueda hacer preguntas. A mí me toca hablar de la confianza y de la confidencialidad. Es un poco paradójico, pensaba yo, que siendo tan importante mantener la confidencialidad, vayamos a compartir lo que hacemos con personas de fuera del grupo. Esto me hizo interrogarme acerca de la verdadera función que ha cumplido y que aún cumple la confidencialidad en nuestro grupo y de los distintos niveles de la confidencialidad. Pienso en el nivel individual y en el nivel grupal. La primera vez que me conecté al aquelarre, reconozco que estaba expectante, con una mezcla de ganas y de miedo. Y eso que conocía a todos los convocados, pero no tenía muy claro de qué íbamos a hablar allí. No estábamos muy acostumbrados a lo grupal, bueno, al menos yo no estaba muy acostumbrado a lo grupal en el ámbito de lo psicoterapéutico. Pero claro, por algo estaba allí, alguna necesidad de compartir entre iguales resonaba dentro de mí desde hacía tiempo. Antes he hablado de la primera vez que me conecté, y esto fue antes de la pandemia. Por aquel entonces yo ya vivía en Barcelona, así que me convertí en la cuota virtual de la reunión. Y en un anticipo no conocido aún de lo que llegaría a nuestras reuniones de aquelarre meses más tarde con la pandemia. Me conecté a través de un ordenador. El resto de compañeros estaban todos en una sala, en torno a una mesa. Y a mí me ponían en la cabecera con la tablet. Y entonces fui muy consciente de lo limitante que puede ser mirar a través de la ventana de la pantalla. Todos sabemos que las pantallas no tienen cuello. Entonces tenía que mirar al frente. Y también de las ventajas que aporta lo virtual, porque pude, estando a 600 kilómetros, sentir, compartir y participar de todo lo que allí ocurrió. Una conexión entre seres humanos, entre iguales con ganas de escuchar y de ser escuchados. Todos sabíamos, porque se explicitó de forma clara, que todo lo que allí iba a ocurrir, fuera lo que fuese, sería totalmente confidencial. Y este, a mi juicio, fue el primer elemento de encuadre, de estructura de sostén de la recién iniciada relación grupal. Quizá no hiciera falta explicitarlo, pudo pensar alguien. Al fin y al cabo somos todas terapeutas y hemos recibido este entrenamiento sobre la ética profesional, sobre el secreto profesional que todos conocemos y aplicamos. La cuestión es que al poco rato de empezar a hablar, alguien se atrevió a plantear una primera cuestión en relación con una duda de manejo de una situación clínica con un paciente. Esta duda planteada de inmediato resonó en nosotros y despertó nuestro interés. Alguien comentó al respecto que también había vivido una situación similar. Todos la habíamos vivido en realidad. Y entonces otra persona, asociando con el comentario anterior, compartió una situación un poco diferente con la que inmediatamente muchos de nosotros nos sentimos también identificados. Y así, casi sin darnos cuenta, fuimos utilizando el hilo que se nos ofrecía en la conversación para ir tejiendo una historia de la que todos fuimos partícipes. Lo que allí se creó fue algo que participaba de todos nosotros, pero no pertenecía a ninguno.
Era una experiencia compartida en la zona intermedia, que diría Winnicott, la zona del juego, y ahí es donde toman sentido, a mi parecer, los distintos niveles de la confidencialidad. La función principal está en salvaguardar la confidencialidad individual para que lo que uno dice, aporta, comenta o comparte quede a salvo de críticas, de juicios de valor. Cuando la suma de las individualidades se despliega y aparece lo grupal, eso es reconocido como perteneciente a todos, al grupo, pero a nadie a nivel individual, sino a todos a la vez. Ahí es más fácil compartir. Hay menos vulnerabilidad, es un espacio no susceptible de ser atacado y la confidencialidad es menos necesaria. Lo que quiero decir, que me estoy liando un poco, es que no creo que debamos compartir qué dijo una persona en concreto, porque esa persona nos lleva a la particularidad, a sus pacientes, a sus experiencias. Sin embargo, compartir lo grupal, lo que ocurre en aquelarre, puede ser contado sin que por ello tengamos que apelar a lo singular, y no por ello perder un ápice de frescura y de verdad. Es entonces, en este nivel grupal, una vez protegidas las individualidades, que me parece a mí que podemos hacer concesiones a la confidencialidad sin que se erosione la confianza. Y por tanto, compartirlo hoy con todos vosotros. La confianza, entonces, sería una propiedad que emerge de un encuadre proporcionado por dicha confidencialidad. Esa confianza que emerge en un grupo de iguales que se atreven a compartir sus experiencias y sus necesidades, comprobando que son muy parecidas a las del resto. Nadie va a ser juzgado porque todos aceptamos que estamos en un proceso continuo de aprendizaje. Cuando decidimos abrirnos y poner al servicio del grupo nuestra capacidad de sostener a los demás, esa capacidad que cada día desplegamos en la consulta, de compartir nuestras experiencias y conocimientos, ocurre entonces que el grupo nos contiene y nos sostiene a todos, volviéndose un entorno seguro y nutritivo. Continuando con la metáfora de aquelarre, ya estoy acabando, fuimos capaces de despojarnos de nuestras capas, de nuestros uniformes de profesionales serios y respetables, y de conectarnos con nuestros niños, con nuestras niñas internos. Me sentí con permiso para dejar salir mi necesidad, mi deseo, mi vulnerabilidad. También con permiso para reír y disfrutar y jugar. No sé si el permiso me lo concedí yo mismo o sentí que todos nos lo concedíamos, renunciando a juzgar a nadie y desde luego renunciando también a juzgarnos a nosotros mismos. ¿Recordáis esa sensación de cuando eres niño y llegas al colegio después de las vacaciones y te encuentras a tus amigos y de repente, sin más, retomas el juego de una forma natural, como si hubiese sido ayer cuando te despediste de ellos? A mí me recordó a esta sensación. Con todo esto y para terminar, quiero resaltar lo importante de la relación humana para los humanos, lo básico y fundamental del encuentro con el otro, lo nutritivo y sanador que supone el hecho relacional, y a la vez lo comprometido que resulta abrirse y exponerse al grupo. Solo si es genuino y de verdad, funciona, y si funciona, te nutre y te sana. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Estamos a punto de abrir el momento de preguntas y respuestas. Y para presentarles a la persona detrás de los controles de las preguntas y respuestas es Marina Lais, que también es miembro de la aquelarre. Marina es educadora y trabajadora social y es psicoterapeuta psicoanalítica. Buenas tardes. Bueno, os voy a leer la primera pregunta que ha hecho G. Cánovas, que dice: ¿el tomar perspectiva de la situación pandémica que se ha vivido y aún se vive es eficaz? ¿Lo pensáis así por vuestra experiencia? Nos surgía un poco la duda a qué te referías exactamente, si a tomar perspectiva era lo que, como que lo veías algo necesario en esta experiencia, o un poquito, no sé si nos podrías ampliar. A la persona que la ha hecho. Hola, no sé si se me escucha. Buenas tardes a todos. Hola, buenas. Y bueno, enhorabuena por las intervenciones. Bueno, me refería a una posición, digamos, personal y profesional que pueda como
como contemplar la situación esta tan dura y atípica que se ha vivido y aún se está viviendo, como digamos como desde un avión, ¿no? O como desde el ojo de águila, que se dice, para no perder la realidad de lo concreto y de lo cotidiano, pero a la vez, digamos, el árbol no nos impida ver el bosque. Ya sé que es muy abstracto, lo que estoy diciendo, pero a mí me ha sido de utilidad. Luego cada cual que lo interprete también como quiera, en el sentido de si puede ser conveniente hacer incursiones también más allá de nuestra profesión, ¿no? En la sociología, en la filosofía, en todo esto. Gracias. Gracias. Pues mira, Ana va a empezar a contestar y luego sigue Ariana. Bueno, es que ahora gracias a la aclaración creo que he comprendido un poquillo más y en la línea de lo que hablábamos de los recursos, para hacer esta toma de perspectiva, que coincido con que es muy útil, ¿no? Ver las cosas desde dentro e intentar también dar un pasito atrás y observar desde un poquillo de lejanía, ¿no? Uno de los recursos que estuvimos compartiendo fue precisamente pues una serie de filósofos que empezaron a redactar cosillas con respecto a la pandemia, a los avances, a los cambios, a la incertidumbre, etcétera, etcétera, ¿no? Y entre ellos está Byung-Chul Han, el coreano este tan famoso, ¿no? Que está ahora sí muy en alza. Y este fue uno de los recursos que compartimos y que comentamos, ¿no? Y que bueno, por lo menos a mí, creo que al resto de mis compañeros también, nos ayudó un poco a salir de la contención desbordada en la consulta y de nuestra angustia personal también con respecto pues, a todo lo que estaba aconteciendo e impactándonos y poder también caminar un poco de la mano de estos pensadores que quizás tengan también pues eso, muchas tablas a la hora de dar ese paso atrás, observar y sí, entrar en esa interpretación que a veces sí que el acompañamiento es la herramienta más adecuada y necesaria, ¿no? Pero para poder darnos cierta estructura, ¿no? A los que estamos acompañando, pues por medio de esta manera maravillosa que tienen como de observar, entender y explicar el mundo y nuestra manera de estar en él. Gracias, gracias. Yo en la misma línea de lo que comentaba Ana, ¿no? Un poco por eso había nombrado de asimetría líquida, ¿no? Mi trabajo, ¿no? Porque justamente eso, el grupo a mí me ayudaba mucho a ver en perspectiva, ¿no? Porque esa confusión de ese primer momento, yo creo que era necesario mirarlo desde fuera también, ¿no? Gracias, Ariana. En esta tónica, ¿no? Que hablabas además tú de lo de la simetría líquida, ¿no? Dándole un poco la vuelta, el tema de la simetría líquida, que quizás sí que hemos podido comentar alguna vez, ¿no? En el grupo, cómo esta situación pandémica había homogeneizado, ¿no? Las circunstancias entre paciente y terapeuta. Normalmente, bueno, pues ahí hay cierta distinción, una diferencia de encuadre y de repente, también como hablaba Maya, ¿no? Tú veías la casa del paciente, la paciente veía tu casa. ¿Cómo desde el grupo, ¿no? Se ha gestionado todo esto, ¿no? Un poco una reflexión sobre ello. A quien quiera contestar. Bueno, en cuanto un poco a lo de ver la casa de los pacientes, ¿no? Y cositas así, yo creo que en el grupo se gestionó viendo un poco cómo podíamos manejar esos aspectos que empezaban a salir en el encuadre, ¿no? Que antes no se veían y que se podían trabajar y de hecho pues algunos lo señalaban, algunos se veían en sesión. Entonces, yo creo que más o menos todos cogimos una perspectiva diferente a la que teníamos presencialmente. Yo quería hacer un comentario. ¿Puedo, Marina? Sí, adelante, Ricardo. Un comentario sobre
un estudio que hemos hecho desde FEAP que se llama El impacto psicológico de la pandemia en psicoterapeutas españoles, que ya hemos terminado la primera ola, digamos, y ahora hacemos la segunda un año después. Una de las cosas que aparece en ese estudio, cuando le preguntamos al psicoterapeuta si la terapia online a la que se había visto abocado, porque no había otra forma, por cierto, de un 47% de terapia online se pasó del día a la noche a un 98 o 97%. Del día a la noche, quiero decir, es que claro, esto es un esfuerzo monumental, ¿no? De cambio de encuadre, de cambio de todo, ¿no? Es una cosa espectacular. No, pero a lo que iba era que le preguntábamos en el estudio a los terapeutas qué ventajas y qué inconvenientes tenían para ellos fundamentalmente la terapia online. Bueno, fundamentalmente, ya no voy a contar todo esto, pero el detalle que quería destacar era que había que hablar con los pacientes porque se producía una situación atípica y es que, por decirlo así, el problema que normalmente trae el paciente, nosotros cuando vemos en la consulta, en un día a lo mejor tienes 6, 7, 8 pacientes y normalmente cada paciente te trae una dificultad, una problemática diferente. Lo que no se suele dar es que la problemática que te trae el paciente sea la misma que tienes tú y que además cada paciente te trae la misma problemática y es la extrañeza, la rareza, la situación esta que te afecta a ti también, ¿no? ¿Cómo sostengo yo a los pacientes de mi consulta cuando yo mismo estoy inserto en esta circunstancia? Y esto fue algo que el aquelarre al principio nos ayudó mucho a trabajar, a compartir y a entender, y es algo que en esta encuesta de la que os hablo, de este estudio, todo el mundo ha recalcado que era importantísimo hablarlo, ponerlo encima de la mesa. Mira, yo soy tu psicoterapeuta, normalmente tu problema es el tuyo y yo vengo aquí un poco a ayudarte, a sostenerte, pero ahora a ver cómo lo hago esto cuando estamos los dos en lo mismo, ¿no? Y hemos tenido que flexibilizar también mucho en este sentido y aprender y, bueno, incluso a veces dejarnos ayudar un poquito por el paciente y sentirnos comprendidos por él en esto, ¿no? Así lo veo yo, ¿no? Gracias, Ricardo. No sé si alguna compañera quiere decir algo más. Pues paso a leer la siguiente pregunta del chat. Es de Clara y os la leo. Dice: la pandemia trajo la democratización de la soledad, la enfermedad y el duelo, cuestiones que solemos trabajar en nuestra terapia con los pacientes. Las viñetas en las que han aparecido nuestros rasgos más personales dentro del encuadre con el paciente ha disparado nuestras fantasías catastróficas, pero hemos podido transformarlas en material de trabajo con el paciente. Aquello que nos señalaba de nuestra intimidad a menudo tenía que ver con algo de la suya. ¿Cómo creéis que os ha ayudado el aquelarre a integrar estas fantasías catastróficas en la tarea con el paciente? Yo puedo decir que para mí, Sí. puedo decir que para mí en todos los niveles. Es decir, se estaba dando una situación única, que era que nosotros estábamos necesitando actualizar nuestros propios encuadres y hacernos los encuadres líquidos con los dolores propios, ¿no? Y en el momento de poder ponerlo esto en alto con otros compañeros que estaban sintiendo lo mismo y que estaban teniendo también dificultades para organizarse con sus nuevos encuadres. Incluso nosotros recuerdo que compartimos una dificultad para sentir que estábamos haciendo un psicoanálisis profundo, ¿no? Que nos daba miedo el no estar haciendo una intervención acorde a lo que nosotros estábamos acostumbrados o que nos sentíamos desestructurados dentro de la intervención, ¿no? En ese sentido, las fantasías catastróficas que estaban también dentro de nuestra consulta se podían compartir con este equipo de terapeutas que, como ya los habrán visto, son gente que tiene una capacidad increíble, pero sobre todo el vuelco que tienen con sus consultas. O sea, tal como yo los he escuchado,
el cómo se vuelcan con sus pacientes y cómo se vuelcan a la hora de querer comprenderlos e intervenir. Entonces, para mí, el aquelarre lo que hizo es organizar toda esa catástrofe para luego poder sostener mi propia consulta, ¿no? Decía Clara sobre todo cómo había sido el cuidado del cuerpo, ¿no? Como lo corporal también había tenido que tener una especial atención, ¿no? En esta etapa que hemos vivido. O sea, que respondí lo que yo quise. No, eso también. Además. El cuidado del cuerpo en concreto. Yo voy a hablar ahí. Clara, creo que además nos conocemos, así que si eres tú te mando un besote fuerte. También yo creo que fue muy importante una de las cosas que hablamos al inicio de confinamiento, que igual a mí por lo menos se me había olvidado y justamente tu comentario me ha hecho retomarlo, de cómo también hacíamos un poco de psicoeducación con los pacientes y con nosotros mismos, ¿no? De tener unos hábitos de sueño, ducharse, porque bueno, pues las duchas fue algo que de repente la gente empezó a dejar de hacer, y tener una buena alimentación, una buena estructura. Entonces efectivamente el cuidado también de uno mismo, a lo mejor a nivel corporal, en todos los sentidos, y obviamente a nivel mental, ¿no? Entonces yo creo que sí, que era muy, muy importante también. Vamos, parte de mis sesiones, y creo que mis compañeros están conmigo, de que la primera semana era un poco dinámico el hablar con los pacientes de que cumplieran todas esas pautas. Y darnos consejos también y recomendaciones entre nosotros. Por ejemplo, me acuerdo, ¿no?, que Ana, ¿no?, me contaba sobre el deporte, ¿no? Yo hablaba de recetas, ¿no? Era por cómo, ¿no?, cómo lo hacemos, cómo lo hacen los otros, ¿no? Qué cosas os están ayudando que nos pueda ayudar, ¿no? Es que ha sido muy, muy importante, es muy importante el grupo, ¿no? Yo creo que se queda, ¿no?, siempre como muy evidente ese primer momento, ¿no?, de tanta angustia del confinamiento, pero previo y posterior, ¿no?, el grupo sin lugar a dudas es muy necesario. Sí, yo también quería sumar a esto de la fantasía catastrófica, ¿no?, de la importancia que tuvo, no solo para entender o ver cómo afrontábamos las sesiones a nivel de encuadre o a nivel de vínculo o a nivel de sostén con los pacientes, sino cómo sostener la incertidumbre nuestra, mundial, y la incertidumbre de los que no estaban, los pacientes que Ariana hacía una X, ¿no?, y que todos intuíamos, y que se iban, y que por supuesto habría un contacto porque había un WhatsApp por medio, pero sostener ese despliegue, ¿no?, de fantasías que podíamos tener respecto a ellos o a ellas, para mí fue muy, muy, muy importante, no solo con los que podíamos hacer, sino con los que tuvimos que dejar de hacer. Esto para mí fue esencial. Y yo, construyendo sobre la idea de Ignacio, por ejemplo, que es una cosa que comentamos en alguna reunión de aquelarre, mandar de vez en cuando un mensajito por WhatsApp a esos pacientes que por una razón o por otra no podían tener sesiones online. Y este WhatsApp, imagínate un WhatsApp cada 15 días, tampoco más. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo va todo? Sostenía al paciente y era importantísimo. Y esto luego, de manera retrospectiva, sí es verdad, casi todos lo han dicho, lo han agradecido. Y luego hubo otro paso que fue escaparse al coche, que el coche se ha convertido en un recurso muy interesante, ¿no? Y luego volver también, volver a la consulta. ¿Os acordáis que también fue un momento muy crítico de cómo lo hacemos, ¿no? Con mascarilla, sin mascarilla, con pantalla, con tela para tapar, spray para rociar. ¿No? Eso fue también, ¿no? ¿Qué pensáis hacer, no? Sí, es que esto además me recuerda también a otra de las cosas que hablábamos como al principio de los tiempos en las primeras reuniones, ¿no? Que era precisamente eso, ¿no? El analista Nobel en sus primeros años de ejercicio
lleva toda la teoría o toda la que ha podido aprendida e integrada, pero claro, de repente se encuentra con la práctica clínica, ¿no? O qué pasa más allá de la supervisión, ¿no? Con estos detallitos así logísticos, como pues ahora post pandemia, con este tema de cómo desinfectar, cuánto tiempo dejar entre pacientes, etcétera, ¿no? Pero por no centrarnos solamente en el tema de la pandemia, ¿no? El de repente, pues tú tienes tu consulta y ahora qué, ¿no? Y cómo te organizas y cómo te cuidas y con respecto incluso a temas económicos o de carga de pacientes o, bueno, otro recurso compartido que no he mencionado y es muy importante es que esto también nos da una fuente de derivación importante, ¿no? De repente, pues tienes a una serie de compañeros que conoce su manera de trabajar, de, como decía antes Miriam, creo, de involucrarse con sus pacientes y con el proceso, ¿no? Y como que te hacen conexión, ¿no? Con de repente personas que a lo mejor otros pacientes o incluso amigos o familiares propios pues que quieran empezar un proceso terapéutico, ¿no? Y poder recomendar. Sí, y con esto que comentáis de la vuelta, algo que fue impactante y a mí me ayudó mucho, ¿no? Fue que empezábamos a tener que juzgar a los pacientes porque nos podían contar que habían estado de juerga el día anterior o nos podían contar que habían cometido ciertas infracciones, ¿no? Que donde antes el analista de posicionarse donde ha de posicionarse, ahora nuestra vida podía estar en juego, la de nuestros allegados. Esto fue tremendamente novedoso y a mí me ayudó mucho la solución, bueno, no, la no solución, sino el intercambio que tuvimos sobre este tema, ¿no? Para una vez más no sentirnos solos, ¿no? Ante un paciente que te cuenta, pues eso, que te puede estar llenando, ¿no? de COVID el despacho. Una escena completamente novedosa en análisis. Y cómo interpretarlo también, ¿no? Porque son cosas muy, muy nuevas, ¿no? Como para cómo se interpreta, ¿no? Me acuerdo perfecto el día que quedamos y nos contabas de un paciente, ¿no? Claro, ¿cómo se interpreta eso? Claro. A mí me gustaría, por enriquecer un poco el debate, me gustaría pedirle a nuestra compañera María Ramos, que ella también tiene un grupo de terapeutas, si nos pudiera contar un poquito de su experiencia, no sé, cosas que sean iguales o distintas, o cómo, qué te ha resonado y qué es distinto. No sé si te importa, María. No, no, al revés. Gracias por preguntarme. Sí, nosotras tenemos un grupo de intervisión para mujeres terapeutas que lo empezamos antes de la pandemia. Y justo llevábamos 3 sesiones cuando llegó la pandemia y tuvimos que volver a articularlo. Entonces, es un grupo en el que el trabajo con el cuerpo estaba presente desde el primer momento y una parte importante de los encuentros que teníamos era el trabajo corporal, para de alguna manera traernos a la presencia de nuestro cuerpo, a la conciencia de cómo estábamos, de qué estábamos necesitando y demás. Y eso ha sido algo que se ha mantenido a lo largo de todo, o sea, era parte del trabajo antes de la pandemia y en la pandemia cobró una importancia fundamental. Y una de las cosas que estuvimos trabajando mucho fue el arquetipo de la gran sanadora, porque trabajamos en torno al libro de Clarissa Pinkola, de Mujeres que corren con los lobos, y estuvimos abordando mucho qué nos estaba pasando, justo esto que compartíais de nosotras como terapeutas dentro de una situación de pandemia en la que estábamos siendo copartícipes de lo que estaba pasando, ¿no? Y qué desafíos más grandes teníamos con respecto a lo que estaba sucediendo y a la exigencia no solamente de sostener en la consulta, sino de sostener en la familia y demás, como que había muchas cosas, y también de sostener, estuvimos revisando mucho todo el movimiento que hubo a nivel de las organizaciones de los colegios oficiales de la psicología y así, que se nos pedía a las terapeutas que estuviéramos de manera gratuita sosteniendo una situación cuando estábamos dentro de una pandemia, cuando estábamos perdiendo un montón de pacientes, ¿no? Y cómo nos movilizaba todo eso. Entonces, bueno, es un trabajo que venimos desarrollando y que a día de hoy seguimos encontrándonos una vez al mes
y trabajando con este tipo de cosas. Pero lo que es una cosa sí, igual que sí que es diferente es que una parte importante del trabajo es el trabajo con el cuerpo. De volver a eso y de volver a revisar un poco cómo está nuestro sistema nervioso, que hemos visto, ¿no? También hemos estado investigando también y leyendo a otras aportaciones y hemos estado trabajando mucho desde la teoría polivagal, un poco todo el planteamiento que hacen de poder identificar cómo está nuestro sistema nervioso y poder, desde el trabajo que proponemos con el cuerpo, como volver a estar en un estado más del vagal ventral para poder estar en corregulación y poder hacer nuestro trabajo. Ha sido un poco como nuestra experiencia y como ha sido un pilar fundamental en el acompañamiento durante la pandemia y ahora post pandemia, porque esto se alarga y seguimos como necesitando esto. Gracias, María. Gracias a vosotros. Juan nos quería comentar algo también, compartir con todas y con todos nosotros. Hola a todos. Hola, Primero, Juan. las gracias por todo lo que habéis contado. Yo soy asiduo también de los aquelarres, aunque no he tenido la valentía de hacer una presentación como mis compañeros, pero sí que creo que ha quedado un poquito se ha dicho, pero que a mí lo que más me mola, me gusta de los aquelarres, de compartir con brujas y brujos, ha sido la variedad de cosas que se decían, se pensaban, se compartían con una facilidad y una honestidad alucinante. Y entonces eso ha sido algo que a mí me ha encantado, porque yo compartía algo y me daban opiniones totalmente contrarias y aportaban un montón. Era simplemente eso. Gracias. Gracias. No sé si en el chat no hay más preguntas. Mira, sí. Ahí acaba de mandar Ana una. Os la leo. Prepandemia, en el proceso analítico, ocurren situaciones de realidad que hay que atender. Creo que en esta situación de hiperrealidad pandémica compartida, no solo con los pacientes, sino con nuestros compañeros, lo tuvimos que hacer de sostén con ellos, con nosotros mismos y permitir que ellos a su manera nos sostuvieran con preguntas. Y con preguntas tipo, ¿cómo estás? ¿Tu familia bien? Todo ello hizo la consulta más humana de lo que ya era, ya que la realidad ocupaba mucho espacio. Y nos da las gracias por compartir las experiencias. Gracias, Ana. Gracias, Ana. No sé en qué tiempo estamos. Bueno, estamos en tiempo de... Acaba de cumplir la hora ahora. Sí, estamos en tiempo de cerrar. Bueno, como siempre, ¿no? Estamos muy agradecidos de que puedan asistir y compartir con nosotros en las actividades de SEAP. Yo, en lo personal, hice esa breve introducción que tiene que ver con una primera parte de notas que fui cogiendo durante el primer año de los aquelarres. Es un material que está en construcción. Hay muchísimos matices que luego fui escribiendo y luego he ido ampliando, que espero en el futuro poder seguir compartiendo, pero tenía muchas ganas de que también los integrantes pudieran compartir sus aristas ópticas y que hiciéramos esta dinámica así, ¿no? De conjunto. Esperamos que esta experiencia les haya servido, les haya parecido interesante. Y también pues seguir replicando este tipo de esquemas, porque creo que va a ser interesante que pensemos en grupos, ¿no? Y que pensemos en equipos y en que cada vez hagamos más redes de apoyo y cada vez intercambiemos más cosas entre nosotros. En el futuro se nos vienen retos muy interesantes y esos retos mejor hay que enfrentarlos todas juntas y todos juntos. Muchas gracias por su asistencia y esperamos vernos en el siguiente evento. Muchas gracias, Aquelarre. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Un placer. Chao.